Tenemos ahora el estudio del capítulo 22 de Apocalipsis. Es el último capítulo de este libro. Entonces, hermanos, hay que recordar que el milenio y el estado eterno son muy semejantes. Y no es sorprendente si parece que se fusionan en los escritos del apóstol Juan. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando leemos los dos últimos capítulos de este libro, porque tienen mucha semejanza. Bien, vamos a entrar en el estudio y leemos del capítulo 22, el versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hasta ahora, la descripción de la Nueva Jerusalén se ha centrado mayormente en los detalles acerca de su exterior. Pero ahora la escena se traslada al interior, al mismo trono de Dios y del Cordero. La expresión, un río limpio de agua de vida, nos habla de que esto es una forma de decir que la vida se origina en Dios y fluye desde su trono para transmitir esa vida a todo cuanto existe. Lo que sí se nos indica es que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río salía de allí. Quizás estaba conectado con el mar de vidrio, semejante al cristal que estaba ante el trono, como nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En todo caso, era igualmente resplandeciente como cristal, dándonos la idea de que también reflejaba la gloria de Dios. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Relacionado con el río de agua de vida que acabamos de mencionar, había un árbol de la vida. Nos resulta un poco difícil imaginárnoslo, porque crecía a uno y otro lado del río, y a la vez estaba en medio de la calle de la ciudad. Como dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Tal vez la idea sea que sus ramas se extendían por encima del río a ambos lados, transmitiéndonos la idea de un árbol realmente grande. La referencia a un árbol de la vida no es nueva en las Escrituras, porque ya encontramos otro en el huerto del Edén, según Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Otro detalle interesante acerca de este árbol es que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. La idea parece ser que produce 12 clases distintas de fruto y tiene tal vitalidad que lo hacen cada mes. Se resalta así la abundancia y variedad de la provisión divina en la nueva creación, así como su bendición continua. El propósito final es mostrarnos que la vida celestial será plena. Además de su fruto, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto hace surgir
otra pregunta. ¿Sanidad de qué? Lo lógico sería pensar en la sanidad del pecado y sus consecuencias. Pero todo esto ya habrá sido eliminado en ese momento, según Apocalipsis 21:4, porque dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tal vez debamos entender que las hojas del árbol de la vida no son para curar ninguna enfermedad, sino para proveer salud y el disfrute de una vida plena en la nueva ciudad celestial. Y notemos también que esta sanidad será para las naciones, lo que subraya nuevamente la idea de que en la nueva creación seguirá habiendo una organización de la sociedad por naciones, aunque no guardará relación con la que conocemos en la actualidad. Esto nos sugiere también diversidad en la adoración. Versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, nos dice que no habrá más maldición. Ahora encontramos una importante promesa, esa precisamente, que no habrá más maldición. Esto implica que ya no se correrá el peligro de que la nueva sociedad sea condenada a la destrucción. El pecado condujo a la creación al desastre, pero en la nueva Jerusalén celestial, en la nueva creación de Dios, la maldición será excluida. Pero nunca debemos olvidar que si esto ha sido posible, es porque Cristo llevó sobre sí esta maldición, como nos dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El hecho por el que son posibles todos estos cambios es porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella. La soberanía de Dios, negada y usurpada por Satanás y por el hombre, será restablecida a su legítimo rey. Solo él puede establecer un gobierno perfecto de paz. En esas nuevas condiciones, sus siervos le servirán, libre de la maldición del pecado, con cuerpos y mentes perfectas y glorificadas, tendremos el gozo de servir al Señor. Entonces, nuestro servicio y adoración serán perfectos. Todos los obstáculos que en el presente encontramos para servir al Señor habrán sido eliminados para siempre. En la Nueva Jerusalén, las puertas serán perlas, como ya estudiamos, su muro de jaspe, sus cimientos de piedras preciosas, las calles de oro, pero lo más importante de todo lo encontramos en estos versículos. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos verán su rostro. No puede haber un honor más alto para los siervos y siervas del Señor que ver el rostro de Dios. Aquí se cumplirá lo anunciado por el Señor Jesucristo en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces se manifestará plenamente lo que hemos de ser
como personas nuevas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como en el caso de los 144,000, aquí también se trata de un sello que sugiere seguridad y propiedad privada, porque dice, y su nombre estará en sus frentes. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, tenemos referencia a ese sello de Dios puesto sobre sus siervos en ese entonces, cuando Dios mismo los sellará. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Luego dice, no habrá allí más noche, porque Dios el Señor los iluminará. Igual que en Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice luego, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí se explica a qué se ocuparán los santos en la eternidad. Reinarán o reinaremos. Esto complementa la verdad ya expuesta en el versículo 3 de este capítulo que ya estudiamos. Sus siervos le servirán. ¿Y por qué? Pues porque estamos reinando con él. En realidad, servir y reinar son dos conceptos que deben ir juntos en el reinado del Señor. Vemos también que reinarán en un reino que no tendrá fin por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, del 6 al 10. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En estos versículos se subraya la importancia de este libro y se asegura su veracidad y fiabilidad. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Del mismo modo que su autor, el Señor Jesucristo, como hemos estudiado en este libro de Apocalipsis, donde dice que Él es fiel y verdadero. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas. A continuación, se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios era autorizado por Dios mismo. De la misma manera que en tiempos anteriores se había comunicado con sus siervos, los profetas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La conclusión es lógica. El Dios que inspiró a los profetas
es el mismo que concedió a Juan estas visiones. Y de la misma forma que lo primero se cumplió, también se cumplirá lo que Dios reveló a su siervo, al apóstol Juan. En cuanto al contenido de estas palabras, de estas últimas profecías, tiene que ver con la inminencia de la venida del Señor. Algo que en este capítulo 22 de Apocalipsis se repite 3 veces. En los versículos 7, 12 y 20 que leemos a continuación. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué se repite 3 veces en este solo capítulo acerca de la venida del Señor, de su pronta venida? Su intención es sacudirnos del letargo espiritual para que nos levantemos del sueño y estemos preparados para recibirlo. También se añade una bienaventuranza muy parecida a la que encontramos al principio del libro, en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí leemos, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La única diferencia está en que aquí no dice el que lee, puesto que si ya ha llegado hasta aquí, es porque ya lo ha leído. Y por lo tanto, lo único que le queda es guardar, o cumplir, o practicar. Si antes se había asegurado el origen divino de esta profecía, ahora se especifica quién fue su instrumento humano. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es importante subrayar que él mismo vio y escuchó personalmente lo que después escribió. No estaba facilitando material de segunda mano o cosas que él mismo se había inventado o que alguien le había contado, de ninguna manera. Al llegar a este punto, Juan está nuevamente sobrecogido por las revelaciones recibidas y se postra a los pies del ángel que le mostraba esas cosas con el fin de adorarle. Esta es la segunda vez que en el libro Juan hace esto. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, o sea, a los pies del ángel. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En ambos casos, sus iniciativas fueron rechazadas por los ángeles. Por supuesto que el apóstol sabía que solo Dios debe ser adorado, pero la grandeza de las revelaciones parece que le habían dejado algo desorientado por momentos. Pero, como decimos, el ángel se lo impidió enérgicamente. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Queda claro con esto que aún los más distinguidos siervos de Dios no deben ser adorados. La adoración debe ser única y exclusivamente para Dios. Adora a Dios, dijo el ángel. Ofrecer adoración a otra persona o aún a un ángel o esperar recibirla de otros es algo diabólico. Recordamos
la tentación de Jesús, ¿cierto? ¿Qué le dijo Satanás? Te daré estos reinos si postrado me adorares. Entonces, adorar a algo o a alguien fuera de Dios es diabólico, es idolatría. El ángel se identifica como consiervo. Consiervo de Juan y de los demás profetas de Dios. Es como decir, somos todos siervos de Dios, no me adore por eso. Se deduce de esto que los ángeles participan junto a ellos en la labor de revelar la voluntad de Dios a los hombres. Por eso es que notamos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ángeles trayendo mensajes de parte de Dios a los seres humanos, a los siervos del Señor. Hay una orden también. No selles las palabras de la profecía de este libro. Esta prohibición tenía el propósito positivo de que Juan publicara la revelación de este libro. De ninguna de las maneras debería permanecer oculto o guardado, porque ante la inminencia de su cumplimiento, todas las personas necesitan conocer lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder pronto. Porque dice, porque el tiempo está cerca. Hermanos, y si el tiempo estaba cerca cuando Juan escribió el Apocalipsis hace un poco más de 2000 años, ¿qué pensaremos ahora? Está aún más cerca. Entonces, en estas expresiones hay una clara nota de urgencia, de compartir este mensaje, de darlo a conocer, de no sellarlo, de no guardarlo. Ahora vamos a ver diferentes reacciones ante la inminente venida del Señor. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que frente a la segunda venida de Cristo, las personas adoptan posturas diferentes. Ante una cuestión tan importante, no puede haber neutralidad. Cada persona tiene que tomar una decisión y Dios la respeta, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la postura que tomaron tenga consecuencias eternas, para bien o para mal, para salvación o para condenación. El asunto es demasiado serio. Como era de esperar, se distingue a los justos de los injustos, a los santos de los inmundos. Cada persona toma su propia decisión y se coloca en uno de estos dos grupos. No hay más. Entonces, cuando el Señor venga, esas decisiones fijarán su destino eterno y determinarán cómo será su carácter para siempre. El pasaje parece dar a entender también que en los últimos días, antes de la venida del Señor, los hombres y mujeres afirmarán más y más su postura, para bien o para mal. Unos siguiendo al diablo para mal y otros buscando al Señor para santidad. Podemos imaginarnos lo difícil que será para los justos vivir en esos días de consumación del mal. Pero la exhortación del Señor es clara. El que es justo, practique la justicia todavía. Ahora, el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras. Versículos 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Entonces aquí comienza repitiendo la promesa del pronto regreso de Cristo. He aquí, yo vengo pronto. Esto siempre será de ánimo para nosotros los creyentes y sobre todo para aquellos que sufren por su fe. Aún hoy, hermanos, hay hermanos en distintos países del mundo que están sufriendo por ser creyentes. Pero, desgraciadamente, puede que no sea demasiado importante para aquellos otros que están apegados al mundo y sus valores o antivalores. Ver el regreso de nuestro Señor debería ser nuestro mayor anhelo y deseo. Finalmente, para mayor garantía de los que escuchan, es el mismo Señor quien afirma esta promesa. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor Jesús se presenta aquí con estos títulos divinos para garantizar el pleno cumplimiento de sus promesas. Él gobierna la historia desde el comienzo hasta el fin y nada escapa de su control. Versículos 14 al 16. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Tenemos aquí, hermanos, la última bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas. Ya sabemos que en este sentido metafórico que usa Juan, el único lugar donde se pueden lavar las ropas es en la sangre de Cristo, como vimos en el capítulo 7, versículo 14 de Apocalipsis. Por lo tanto, esta bienaventuranza está dirigida a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero hay un fuerte contraste con aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. De ellos se nos dice que estarán fuera. Esto implica ser excluidos de las bendiciones y de la presencia de Dios y pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como leímos en Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes serán estos? Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La lista es muy parecida a la que encontramos precisamente en Apocalipsis 21:8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los perros en la antigüedad eran sucios animales que merodeaban en los basureros de las ciudades. Se usa metafóricamente en la Biblia para referirse a los que desprecian la salvación de Dios. Los hechiceros son personas que sirven activamente a Satanás y por supuesto estarían incluidos también quienes buscan sus servicios. Desafortunadamente hay personas que se apartan del Señor y acuden a los hechiceros.
Tanto unos como otros tendrán su parte en el infierno. También habla de los fornicarios. Son los que practican cualquier tipo de inmoralidad sexual. Los homicidas son los que cometen asesinato. Los idólatras, los que rinden culto a las criaturas en lugar de al Creador, como dice Romanos 1. Y por último, todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de Satanás, porque la Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tal como se señaló en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel que ha hablado a Juan tiene la autoridad de Jesús al haber sido enviado por él. Notemos también que su mensaje no era privado, sino que iba dirigido a la iglesia para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Después del capítulo 5 de Apocalipsis, aquí vuelve a aparecer la iglesia del Señor, porque es un mensaje para estos tiempos, es una advertencia para el día de hoy, antes de la venida del Señor. Y a continuación hace una interesante declaración en la que aprecia la divinidad y la humanidad de Jesús. Podemos decir la divinidad y la perfecta humanidad de Jesús. Yo soy, dice el Señor, la raíz y el linaje de David. Jesús es la raíz de David, lo que indica el origen de su existencia como persona, así como que también es el creador de la dinastía o linaje de David. Pero por otro lado, Jesús también era descendiente de David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter mesiánico. Como muy bien señaló el Señor en los evangelios, durante su controversia con los fariseos, él era tanto el hijo de David como el Señor de David. Ellos no lo entendieron. Se debía discernir espiritualmente, como dice la Biblia. Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella anunciaba o anuncia aún la llegada del día, y del mismo modo, la llegada de Jesús pondrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso amanecer de su reino. El apóstol Pedro también se refirió al Señor de este modo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos recordar que era una descripción con la que se identificaba al Mesías desde los días de Moisés, como lo leemos en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y a todas estas, hermanos, ¿cuál es o debe ser la respuesta de la iglesia? Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En respuesta al anuncio de la pronta venida del Señor, el Espíritu y la esposa se unen en una sola voz para decir, ven. ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? Recordemos que el ministerio del Espíritu en este momento en la tierra es el de glorificar al Señor Jesucristo, como dice en Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado en belleza, esplendor, poder y majestad. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. ¿Y por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y anhela ver a Jesucristo exaltado, glorificado y honrado. Anhelan su venida y que los lleve al cielo para vivir por siempre con él. Anhelan el día cuando sus cuerpos mortales y perecederos sean transformados en los cuerpos resucitados, imperecederos e inmortales. A continuación se presentan dos exhortaciones. Y el que oye, diga, ven. Esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o escuchan el libro de Apocalipsis. Y el que tiene sed, venga. Se trata aquí de los que sienten una honda necesidad espiritual en lo profundo de su ser. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para ellos el Señor siempre ha extendido una amplia y generosa invitación hasta el día de hoy. Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente, hay una última advertencia a los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ya se les ha exhortado a poner atención a todo lo que está escrito en él, pero ahora se advierte sobre el peligro de añadir o quitar algo de su contenido. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro de Apocalipsis, tenemos que concluir que es un castigo terrible. Pero en todo caso será un castigo que se corresponderá con la gravedad de lo cometido. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Antes de terminar el libro, pareciera como si el Señor mismo tomara la pluma de las manos de Juan para afirmar él mismo lo que ya se había dicho en otras ocasiones. Ciertamente vengo en breve. Seguramente esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad para olvidar lo que se nos dice. Por supuesto, también para dar la mayor certidumbre a un hecho que es presentado como totalmente seguro, pero sobre todo para promover en nosotros la vigilancia ante su pronto regreso a la tierra. Por eso la respuesta de la iglesia no se hace esperar y no debe hacerse esperar. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible vivir en santidad en medio de la mundanalidad o la persecución que encontramos en este mundo. Y tenemos ahora la bendición final. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles. Sin embargo, termina con una bella bendición, que como no puede ser de otro modo, se relaciona con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios, no puede haber promesa alguna de bendición, sino es por la gracia de Dios. Esto aparece al final del libro porque es una verdad que nunca debemos olvidar. Y hasta aquí, hermanos, el estudio de Apocalipsis. De capítulo 6 al 22, luego se va a estudiar del capítulo 1 al 5. Porque empezamos donde comienza la tribulación y la gran tribulación, hasta el estado eterno. Oramos. Padre, te honramos y te glorificamos a ti. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos esperan cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no han subido en corazón de hombres, cuando nos lleves a tu presencia. Cuando estemos reinando con Jesús en esta tierra y cuando estemos en el cielo por la eternidad. Te damos gracias porque nos dejas ver un pequeño atisbo de lo que es la eternidad. Hay algunos detallitos, pero realmente veremos el esplendor de tu gloria cuando estemos en tu presencia. No podemos imaginarnos esa grandeza, ese poder, ese sitio tan especial llamado el cielo. Pero Señor, es grandioso. Nuestra mente no tiene la capacidad de imaginárselo tal cual es. Pero Señor, esto es lo que has preparado para nosotros, que te amamos. Pero Padre, pensamos en nuestros amigos, en aquellos que no han hecho una decisión por ti, para que les llames al arrepentimiento también, para que tengan también esta oportunidad de estar para siempre contigo y con tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.